a este tema por la sencilla razón de que muchas personas han estado haciendo una gran cantidad de preguntas a través de nuestras redes sociales y cómo no nos vamos a hacer cargo si la verdad es que los movimientos sísmicos no cesan en nuestro planeta. ¿Y qué es lo que pasa? El día de ayer hubo 3 temblores fuertes. Para la mayoría de nosotros, temblores, para el resto del mundo, terremotos. Me refiero que en Italia fue atacado sismológicamente por 3 movimientos telúricos que obviamente y una vez más dejaron devastadas varias ciudades que hoy día no existen en el mapa. Esto ocurrió en la tarde de ayer, 5,4, posteriormente siguió un 5,9, que según algunos expertos llegó en realidad a un 6,2 y después uno un poquito más bajo de 4,6 en la escala Richter. Algo que obviamente ocurre 2 meses después del sismo que dejó en las mismas cercanías de este último epicentro 297 muertos en esta mismísima zona. ¿Se acuerdan lo que pasó el 24 de agosto? El día de ayer vuelve a repetirse en octubre del año 2016, aún en curso. Esta vez 3 movimientos bastante fuertes que finalmente las imágenes hablan por sí solas. Dejaron completamente devastados estas localidades en Italia que por supuesto llegaron a sentirse en la misma capital de Roma. Y que tiene que ver mucho también con las construcciones de adobe, muchas de ellas también, y entonces punto. Ahí todo cae así de un segundo a otro. Tiene toda la razón, amiga mía. Exacto, si finalmente no es el terremoto el que te matas, o así que al igual que los tsunamis, sino lo que arrastra las aguas o los derrumbes que finalmente terminan sepultando a las personas. A ver, ¿qué es lo que pasa? Colapsó L'Aquila, que fue una de las ciudades más apremiadas producto de este fenómeno de la naturaleza. Finalmente dejó sin casa, a esta altura están diciendo de por vida, porque el nivel de reconstrucción va a tomar muchísimos años, porque no estamos hablando de que finalmente se puede volver a construir de la ceniza, de las ruinas que hay que dar, sino que hay que echar todo para abajo, limpiar de cero, llevar a toda esta gran cantidad de personas a otra localidad y luego, si es que así las condiciones lo permiten y si es que los geólogos de aquel país de alguna manera dicen, ¿saben qué? Mejor la idea acá es no volver a juntar personas en este lugar porque esto va a estar ocurriendo cada cierto tiempo. Esto ya había pasado 2009, pasó también en el año 2012, se repitió en agosto de este año y luego en octubre de la misma manera. Ahora, vamos a revisar un poco dónde está el epicentro a partir de este mapa. Señor director, por favor, para que vayan entendiendo. El punto rojo es el terremoto que tuvo 3 secuencias el día de ayer. Y el color celeste, como pueden ver, que está un poquito más abajo, muy cercano por lo demás a la localidad que fue atacada hace algunas horas, es el epicentro que ocurrió en agosto, donde ahí, digamos, los muertos se contaron por centenas. Ahora, ayer no pasó nada, no hubo hasta el día de hoy víctimas fatales, pero podemos decir que hay situación de calle para muchas personas que jamás pensaron que esto iba a volver a ocurrir al menos en un mismo año. De hecho, maestro, usted dice, ayer no pasó nada, incluso había un partido de fútbol que lo suspendieron y después volvieron a jugar el partido como si nada, lo que me extrañó un poco. Sí, la verdad que también a mí me extraña, porque como decía Camila, Chile, que es el país más sísmico del mundo, junto con Japón, yo diría, está debidamente preparado por las construcciones, ¿cierto? O sea, cada vez que hay un terremoto, se vuelven a revisar las normas de cómo debe edificarse, cómo debe levantarse un edificio. Antisísmico. Exacto, y es por eso que generalmente en términos de edificación no pasa demasiado acá. No hay tantos muertos, y de hecho son muy pocos por terremoto, ¿cierto? Pero en Italia pasó lo siguiente, o más bien dicho, la percepción del pueblo, atención con lo que dice parte del primer ministro, es que aquí, obviamente, el alcalde particular de una de estas localidades dice, a ver, no sé cómo lo verá la gente, que esto salió en todas las noticias, para algunos esto no fue un terremoto, pero para nosotros fue a cabo de mundo. Marco Rinaldi, el alcalde de Usita, dice, he vivido muchos temblores, eso está hablando de su propia piel el hombre, pero el segundo, ¿cierto? El que fue considerado que llegó hasta un 6,2, ha sido el más fuerte que este hombre haya sentido. Afortunadamente, todos pudieron salir de sus casas tras el primero, por lo que creo que no hay heridos. Obviamente el conteo de damnificados, ¿cierto? Y de posibles muertos, todavía no tenemos un cómputo final, pero hasta ahora no se sabe de víctimas fatales. Ahora, estamos revisando algunas de las imágenes que, por supuesto, o sea, nadie con sentido común, con 2 dedos de frente, podría volver a tratar de reinventar su familia y su hogar en estos mismos lugares donde claramente representan un claro peligro para quienes ahí se instalen. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ciudades que ya no existen, como les decía, todo se ha derrumbado y para muchos esto ha sido lo más terrorífico que han vivido. Y ahora
Ahora sí, el primer ministro italiano hace referencia a través de sus redes sociales, particularmente de su Twitter, y está el mensaje que manda a sus conciudadanos y al mundo entero. Dice así: esta vez quiero agradecer a todos los que están trabajando bajo el agua en las áreas del terremoto. Toda Italia abraza a los afectados producto de las lluvias. Vale decir que dentro de las teorías que existen de cuándo se dan las condiciones para o no un terremoto, es que cuando hay mayor presión atmosférica, generalmente los terremotos se dan con días soleados, días de luna llena, que también... Sí. Porque fíjate que esto funciona igual que los muebles de la casa. El calor distiende y por lo tanto hace que los roces y golpes entre las placas tectónicas se ensanchen más y por lo tanto se genere el efecto. Como que se exacerba. Exacto, lo mismo que la luna llena, que no solamente es capaz de vincularse a los cambios de ciclo del carácter de la mujer, ya que pareciera que la luna también tiene como un periodo menstrual cada 28 días donde va cambiando. Se vuelve un poco lunática. Exactamente, sino que también la Tierra de alguna manera se ensancha o se aprieta milimétricamente, pero lo justo y necesario para que se den a cabo estos fenómenos. Ahora, la cantidad de terremotos que han habido en Italia son mucho más de los que uno imagina. A ver, en Chile tiembla todos los días en alguna parte. A nosotros, a menos que sea de un 5,5 para adelante, ni siquiera salen las noticias. Pero fíjense que solo un 4,6, que fue el último terremoto de esta seguidilla de 3, bastó, digamos, para echar abajo una gran cantidad de edificaciones que obviamente, como bien decía, están hechos de adobe. Ahora, ¿por qué no hubo muertos? Porque esta vez, siendo que hay una poca distancia de los kilómetros de lo que sí ocurrió, con casi 300 fallecidos en agosto, es porque eran ciudades menos densa en términos de población. Exacto. O sea, fue un asunto geográfico. Las aldeas mucho más antiguas, que se quedaron con construcciones antiguas, probablemente las generaciones de esa aldea en realidad iban siendo cada vez más escasas y entonces no se hizo. Exactamente, amigo, mira, linda, informada. Ya, y ahí nomás llega. Maestro, Ahí nomás, porque tengo una duda. Dígame. No va a ser tan inteligente como la de Camila, pero... Maestro, usted es un hombre capacitado. Sí, pues. Vamos a ver. No decepcione. No, voy a intentar no decepcionar, pero ¿qué tiene que ver este terremoto que ocurrió en Italia con nuestro país, con Chile? Weón, del que menos se esperaba. Una pregunta buena. ¿Qué pregunta? Impresionante. ¿Qué pregunta? Vamos a intentar eso porque hay una relación, obviamente, que nos vincula con Chile y yo le voy a explicar por qué. Ahora, Italia, hay que decirlo, que es un país que está en problema en términos de placas tectónicas y fallas. Porque si nosotros revisamos este mapa, ya, atención, logran distinguir los países y continentes en esa puntita, en esa montaña, que obviamente que es donde cae prácticamente el taco, ¿cierto? El clarito más verde. De la bota. ¿Cierto? Eso es Italia, la parte de la famosa bota. Le pega justo en el taco, por así decirlo, donde hay varias placas que ahí convergen, claramente. Este es el encuentro de la placa eurasiática y la subplaca que obviamente viene de parte del mar Adriático. O sea, cada vez que va a haber un terremoto en ese sector, ¿cierto? El sur europeo, Italia obviamente es el que se lleva el premio gordo, por desgracia. Claro. Ahora, Maestro, perdón lo majadero, pero nuevamente estoy preocupado y quiero saber la relación entre este sismo y nuestro país. Que esa es la pregunta. ¿Tiene la respuesta? ¿Tiene la respuesta? Tengo la respuesta. ¿Estás seguro? Por supuesto. Nos separamos un breve instante, 5 minutos y luego seguimos con Conspiración Salfate, Así Somos y mucho más. No se separen porque viene... ¿Que cagamos? No lo diga. Sí, todos tenemos miedo. Dejamos una pregunta planteada, maestro, que tiene relación con los terremotos, los movimientos que han ocurrido en Italia y con nuestro país. Usted dijo cagamos, me imagino que no es tan así. No es tan así, la verdad. A ver, le voy a explicar por qué existe en el inconsciente colectivo. Después de que salió a la palestra, y por siempre agradecido de mi querido amigo personal, Haroldo Maciel, el hombre que recogió una serie de teorías, principalmente que llevaron a cabo los rusos, científicos rusos, y que él finalmente terminó rebautizando como migración sísmica, que simplemente es algo que los geólogos actuales están reconociendo a poco. A ver, esto es así, lo reconocen. ¿En qué consiste? Que si el planeta es uno solo y es como un rompecabezas, si viéramos toda la grieta, obviamente, si se mueve una, como está compactado, tiene que afectar necesariamente a las demás. Claro. ¿Qué significa esto? Que si tiembla en un lugar, consecuentemente va en una cierta cantidad de tiempo, dependiendo de la profundidad, intensidad, etcétera, etcétera,
va a terminar terremoteando en otro lado del planeta. ¿En qué otro lado del planeta? Bueno, depende cuál es el nivel y dibujo de la fractura y qué lugar del mundo está conectado con este otro. Claro. ¿Por qué se habla, por qué se piensa, se siente, por lo menos en nuestro país, que estamos al tanto de esta capacidad de pronóstico, que cuando hay un terremoto en Italia, nosotros nos afecta? Es por algo que quedó grabado a fuego. En el año 2012, la primera vez que Haroldo Maciel visita este país, teniendo una tremenda, así con todos los títulos académicos, que es una experta en geografía y geología de la Universidad de Chile, que no cree en esto que hace Haroldo, le dice, por favor, demuestra en este momento y di dónde va a haber pronto un temblor o terremoto. Y él hace sus cálculos y dice, de aquí a pasado mañana, cuando mucho, deberá haber un terremoto en Italia. Le dice, ojo, en donde tú estás diciendo, no se dan terremotos. Es que es lo que veo, puede que sea en otras condiciones. Bueno, hijo, compadre, le dice ella, si es que hay un terremoto de aquí a pasado mañana, yo vengo y te pido disculpas. Y fue el terremoto del año 2012 que tuvo más muertos. ¿Y le pidió disculpas? No contestó el teléfono. No te puedo creer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De ahí está la relación de que la gente cree de que hay un terremoto, porque él nos visitó después del terremoto que hubo en el año 2010 y por eso creen que hay una relación entre Italia y Chile, claro. Pero la verdad, lo adelanto, no hay ninguna. No tendríamos que esperar un movimiento sísmico por lo que ocurrió en Italia. No, lo que me llama la atención es eso, que yo me acuerdo cuando empezaste a hablar de Haroldo Maciel, que todos los expertos salieron a decir que era a desmentirlo, a negarlo y todo el cuento. Y a lo largo de, ¿cuánto será ya? Unos 4 o 5 años. 4 o 5 años. Ha demostrado que realmente tiene una relación y recién ahora están como de a poco reconociéndolo sin... Claro. De agradeciendo, están porfiados. Claro, porque nunca se habían planteado la idea y como esto se ha hecho popular, finalmente están viendo que sí hay una correlación del cual se pueden sacar datos. Y lo vuelvo a insistir, esto lo he dicho pocas veces, pero este sistema existe hace muchos años en Chile y lo usan las grandes empresas mineras, solo que no lo cuentan porque es mejor que la gente no sepa y después reaccionar, porque si no tendrían que tomar planes de emergencia. Pero esto lo ocupan siempre desde hace años, hace más de 15. Pero no se lo cuentan a la gente, lo tiro nomás.